y leemos un salmo muy conocido, el Salmo 51. Y vamos, según las estadísticas, el tema más difícil, no difícil en el sentido de la teología y demás, sino que no nos gusta que se nos hable. Pero tenemos que tocarlo de vez en cuando. Aquellos que conocen muy bien esta lectura se darán de cuenta. Salmo 51. Lea así la palabra del Señor. Lo voy a leer todo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si quiere leerlo, lea conmigo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos en esta tarde por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque queremos dejar lo que tú has puesto en mi corazón para hablar en esta tarde. En el nombre de Jesús, a ti sea gloria y honra. Y como siempre te pedimos, así como has hablado a nuestro corazón, que puedas hablar a cada vida en esta tarde. A ti sea gloria y honra. Amén. Pueden sentarse. Es tiempo de reforma. Digo esto porque mañana el mundo celebra el día de Halloween o de las brujas y demás. Pero nosotros recordamos este día muy especial para la iglesia protestante. Hay veces se le llama la reforma protestante, pero se reconoce como la reforma, el día de la reforma, el día 31 de octubre creo que del 1517, fue cuando Martín Lutero, en las puertas de la catedral de Gutenberg en Alemania, clavó unas 95 tesis
Y aunque se le da crédito a Martín Lutero como el que comenzó la reforma, él no fue el primero. Si usted lee la historia de la iglesia, entiende que hubieron algunos antes que él y otros después de él. Hay algunos que el periodo de la reforma lo ponen casi a unos 400 años, pero la iglesia siempre ha estado en reforma desde que sus comienzos. Cuando usted lee la historia de la iglesia, va a encontrar que los discípulos al principio tuvieron que reunirse y establecer un consenso en cuanto a lo que iban a enseñar a los gentiles y demás, cuando los gentiles empezaron a recibir el evangelio. Y después de eso, si usted lee la historia, se va a dar cuenta que en muchas ocasiones los líderes de la iglesia se reunieron para establecer y reconocer ciertas doctrinas y formas y costumbres que en esos tiempos se tenía, y muchos que se levantaban en contra de las enseñanzas de la iglesia, y la iglesia se reunía, o los líderes, y una vez más establecían claro lo que iban a hablar. Hoy en día hay una hermana que salió de nuestra congregación y ahora se reúne en una iglesia donde no creen en la Trinidad. Y yo sé que la doctrina de la Trinidad, pero eso no es nada nuevo. Aún los testigos de Jehová y todas estas religiones que se han levantado a través de los años, no es nada nuevo. Cuando la iglesia comenzó, todas esas teorías y todas esas formas de pensar existían en una forma u otra. Es más, uno de nuestros evangelios fue escrito precisamente para combatir las ideas que habían de unos gnósticos que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia y decir que negar la humanidad de Cristo, porque ellos decían que un Dios tan puro y tan santo no podía haberse hecho humano y existir y habitar entre nosotros y a la misma vez seguir siendo Dios. Pero en el tiempo de Martín Lutero sucedió algo muy interesante. ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra de momento. Ahora hablando en Roma, el Vaticano, precisamente la Basílica de San Pedro, que es la principal, se necesitaba renovar y demás. Y en ese tiempo se levantaron unos asuntos que se le llamaban indulgencias. Eran unas cartas que eran autorizadas por los líderes religiosos y usted las compraba, daba una ofrenda. Y esa ofrenda que usted daba era con el propósito de que cuando esa ofrenda llegara al fondo del canasto, sus pecados eran perdonados. Encima de otras cosas, porque una de las cosas que la Iglesia Católica todavía sigue enseñando es que la salvación es a través de la iglesia. Por eso es que exigen tanto el bautismo en agua en los niños, porque si se mueren y que van al limbo y que si esto y el alma está perdida por ahí y demás. Pero eran doctrinas que eran basadas en tradiciones y tantas cosas de aquellos tiempos y no en la palabra de Dios. Y algunos ya por muchos años venían discutiendo y yendo en contra de todas esas formas de pensar. Y Martín Lutero pues fue uno de los que enfatizó al escribir esas 95 tesis en esa y plantarlas, era con el propósito, porque ahí se reunían y de vez en cuando tenían reuniones y aquellos eruditos y teólogos de ese tiempo se reunían y discutían todas estas cosas, y a él obviamente lo consideraron un hereje y
los herejes en ese tiempo, cuando hacían algo y establecían ciertas cosas que iban en contra de la palabra, según ellos, de la palabra de Dios, pues terminaban quitándole la vida. Y a través de los años hemos visto historia y leído historia de muchos que fueron quemados en hoguera y le quitaron la vida en nombre de la iglesia, porque eran, según ellos, herejes. Sin embargo, era todo lo contrario. Y en ese tiempo, un poquito más tarde, se inventó la imprenta, porque una de las cosas que hacía la Iglesia Católica, y todavía por muchos años, hasta hace poco, quizás unos 30 o 40 años atrás dejaron de hacerlo, era que yo me recuerdo, siempre quedó una experiencia muy viva en mi mente. Yo nunca he ido a una iglesia católica en mi vida y demás. La única vez que fui es porque éramos jóvenes y en el estacionamiento de la iglesia habían unas canchas de jugar básquetbol y nosotros pues nos metíamos allí para jugar básquetbol y nos dio sed y por primera vez entramos a la iglesia como si hubiéramos entrando íbamos con un cuidado, y cuando entramos sentimos el olor de las velas y demás. Nosotros estábamos como si estuviéramos en un mundo diferente. Y esa es la única vez que fui a una iglesia católica. Pero sí, teníamos amistades católicos que iban a colegios privados y me recuerdo que teníamos muchas discusiones que muchas veces empezábamos discutiendo, y usted sabe, como muchachos, pues muchas veces terminábamos quizás porque se nos acabaron los argumentos y entonces querían pegarnos, y entonces bueno, ahí ya uno tenía que poner la religión a un lado para atender eso. Pero discutíamos porque ellos iban y nos querían de María y de tantas otras cosas. Y por mucho tiempo la Iglesia Católica, la gente no leía la Biblia. La Iglesia Católica no le enseñaba a la gente a leer la Biblia. Y como le dije, yo fui a un funeral y la persona que murió era conocida nuestra, pero sus familiares eran católicos y el cura estaba haciendo los ritos que hacen cuando alguien muere, y me recuerdo que dijo algo que nunca se me ha olvidado, y le dijo a los que estaban allí: le invitamos a que vengan a la iglesia para que ustedes puedan conocer exactamente lo que la palabra de Dios dice y podamos explicárselo. Y eso me levantó una bombilla, como dicen, porque la Biblia no necesita que tú me la expliques. Ella es su propio intérprete. Usted puede leerla, léela. Hay ciertas cosas que hay difíciles de conocer porque es una cultura, no fue escrita con los puertorriqueños, ni los guatemaltecos, ni con ninguno de nosotros en mente. Fue escrita para otra cultura, con los judíos y los griegos y demás, y en otros idiomas que muchas veces necesitamos conocer los idiomas originales para entender bien lo que dice. Pero el asunto era que él dio a entender que ellos eran los únicos, y en un tiempo la gente iba a la iglesia católica con el fin de que el cura dijera lo que tuviera que decir, y todo lo que dijera el cura, eso era. Y una de las cosas que enfatizó Lutero y algunos de estos reformadores es que sola Escritura, ella es su propio intérprete. Tú no puedes añadir nada si ahí no lo respalda. Y otro asunto, que no solamente hablaban sola Escritura y solo fe.
que la salvación nuestra no es a través de guardar los ritos de la Iglesia Católica ni nada de eso. No, es nuestra fe en Jesucristo y lo que dice su palabra. Y esto causó, y cuando la imprenta se inventó, hubieron algunos de estos reformadores, especialmente Wycliffe. Si han oído la historia de él interpretó, tradujo, mejor dicho, la Biblia de los idiomas originales al inglés y empezó a publicarla. Y ya han leído, tenían que meterla en sacos de harina, sacos de arroz para que pudieran divulgarla, porque la Iglesia Católica, cualquiera que hiciera eso, les podía quitar la vida. La Iglesia Católica no solamente, ese es el problema que vamos a volver de nuevo, porque ese es muchas veces nosotros le pedimos al gobierno que establezca ciertas reglas por nuestras creencias bíblicas. Y una de las cosas que establecieron nuestros padres cuando establecieron nuestra Constitución fue el hecho de que la Iglesia y el Estado no mezclan. Tienen que mantenerse separados. Y queremos porque nos dimos de cuenta bueno, no, esa es política, debemos cambiar el tema. Nos dimos de cuenta y lo que estamos sucediendo y viendo en estos días, estamos viendo. Los otros días oía un mensaje de uno que se está postulando para Senado en Florida, no voy a decir el nombre, pero en el mensaje que él le daba, estaba hablando de los inmigrantes. Y yo cuando oí hablando de los inmigrantes y que él dice, según dice, van a destruir nuestra nación y que vamos a destruir. Y yo decía, él no se encuentra que él, ¿de dónde él viene? Él vino sus padres, de Cuba. Vinieron huyendo del comunismo y demás y entraron aquí. Y está hablando de migrantes, como decir, y aquí en este país, si no eres inmigrante, eres de padres inmigrantes. Aquí los únicos que pueden hablar de que son de aquí son los indios que eso lo llamó Colón, lo llamó indio, porque él creía que estaba en la India. Pero no es el nombre de ellos, son los nativos. Le llamamos indios y se recuerdan cómo dañaron nuestra mente los americanos con los indios. Cuando las películas de vaqueros y tú veías los indios eran los malos y los indios eran los malos, hasta que llegamos a grande y nos dimos cuenta. Pero ¿cómo pueden ser los malos si ellos son los dueños de este país? Ellos son los que estaban aquí y tú entras aquí y quieres, es como yo voy a ir a tu casa y decirte, mira, salte, aquí mando yo ahora. ¿Qué tú crees? ¿Tú me vas a dejar entrar y me quede dormir ahí, coma y todo y hágalo así? No, a coger un palo y me va a dar 2 palos y me va a mandar para afuera. Y eso es lo que hicieron ellos, simplemente. Y con todo y eso, algunos de ellos se postraron. Por eso celebramos el Día de Acción de Gracias, en virtud de que si ellos no hubieran ayudado a aquellos peregrinos que llegaron aquí, quizás ninguno de nosotros estuvieron. Vinieron de Inglaterra ellos buscando libertad religiosa. Eso es para otra ya. Pero porque hay veces que cuando uno pequeño, yo por eso ahora ustedes han visto que las estatuas de Colón ya no tienen el mismo significado que tenían antes. Ahí en la calle 59, creo que ahí le llaman Columbus Circus y están debatiendo ahí para quitar. Ahora mismo, en octubre 11, ese día se le llamaba el día Columbus Day. Ya se le cambió el nombre. Ahora no es Columbus Day, porque ya la gente
está educada. Ya no es el día de Colón, es el día de la raza. Pero volviendo al tema acá, perdón, que me fui un poquito por allá, pero sí. El día 31 de octubre le conocemos como el Día de la Reforma. Y en virtud de estos reformadores es que la iglesia protestante, como nos llaman a nosotros, ustedes han visto en las aplicaciones, siempre ponen que si usted es católico, nosotros somos católicos. ¿Cuántos son católicos aquí? Todos, yo soy católico también. La católica forma católico, la palabra quiere decir universal, nosotros somos universales. Creemos en que todo el mundo tiene libertad para reconocer a Cristo como su Salvador personal. Somos católicos, pero no romanos. Romanos no, yo soy puertorriqueño y usted lo va a... Como decía mi vecina, le decía a mi hermano, yo soy católica, apostólica, romana. Y yo, pero usted no nació en Jayuya, decía mi mamá. Jayuya es un pueblo en el mero centro de la isla, de nuestra islita, es el mismo centro, bien metido en la montaña. Uno creo que tiene una de las montañas más altas en Puerto Rico. Pero usted no es de Jayuya, ¿cómo usted es romana? Pero sí, todo, y hemos llegado. Y aunque queremos hablar que es tiempo de reforma, porque este salmo tiene que ver un poquito con ello. Leía acerca de un rabino que uno de sus alumnos le preguntó que cuál era el día mejor para arrepentirse. El rabino le contestó, el mejor día para arrepentirse es el último día de tu vida. Y algunos de los estudiantes se cuestionaron y le preguntaron al rabino y le dijeron, nunca sabemos cuál es el último día de nuestra vida. Pues entonces el rabino le dijo, bueno, pues entonces hoy es el día mejor para arrepentirte. Debes arrepentirte hoy. Y este salmo que leímos, podemos decir que tiene que ver con una experiencia específica en la vida de David. Sabiamente Natán, se recuerda del profeta Natán, que fue donde David le contó una historia o una anécdota de un hombre que tenía unas ovejas y otro que tenía una sola, y vino aquel y le llevó al que tenía una. ¿Y qué debemos hacer con este hombre?, preguntó Natán a David. Ah, no, ese hombre merece. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y David entendió lo que Natán le estaba diciendo. Él había acabado, o llevaba ya a este tiempo, ya llevaba, algunos creen como un año, de lo que había sucedido, del encuentro que él tuvo con Betsabé. Y no me digan, pues ya un tiempo, una vez prediqué de eso y siempre menciono Betsabé o Besabé, o siempre digo el nombre mal. Pero tuvo una experiencia con esta mujer. Él estaba supuesto a estar en los ejercicios de guerra de su ejército y se quedó en el palacio, salió a caminar por el palacio y allá vio una mujer desnuda, bañándose y demás, y muy bonita y demás, y la pidió y se acostó con ella y demás. Tuvo relación con ella
y luego ella le informó que estaba encinta y después él hizo ciertas cosas que es lo que queremos enfatizar. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú quieres ir. Cuando leemos el Salmo 51, bueno, este salmo nos enseña algunas cosas acerca del pecado y especialmente el efecto en la vida del hombre. Y el Salmo 51 hace una clara ausencia en la confesión de David. Él usa 3 o 4 palabras, maldades, rebeliones, y por fin usa la palabra pecado. Pero él no dice exactamente cuál fue su pecado. Nunca especificó su pecado. Lo que leemos al principio, algunos creen que no vino de la pluma del autor. Alguien una vez quiso confesarse delante de su pastor y le dijo al pastor: yo soy culpable del pecado de David. Pero aquí nunca David confiesa su pecado. Él dice que pecó y maldades y rebeliones, pero él no dice exactamente lo que hizo. Yo sé que hay muchas veces que queremos categorizar los pecados, que este es más malo y demás, pero una de las cosas del adulterio es que el adulterio destruye vidas, con ese. No solamente los dos que están envueltos en el adulterio, pero muchas veces envuelve familias. Porque cuando leemos una de las cosas tristes de la vida de David, es lo que este pecado le causó. Y yo creo que David tenía 4 razones por las cuales no identifica su pecado en esta confesión que hizo en este salmo. Y la primera es porque él quería darle al salmo una apelación universal, una aplicación universal, que lo lea, no se sienta que simplemente porque adulteró, porque ese no es el único pecado, hay sin número de pecados. Y hay pecados, como digo yo, muchas veces nosotros siempre estamos pendientes a lo que el otro hace y demás. Pero hay cosas que usted no las puede ver, pero que son pecados, porque están acá adentro. La envidia, el orgullo, los celos y tantas otras cosas. Herejías, dice el apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia de Gálatas. ¿Me escuchó? No a los inconversos. Él está hablando ¿de qué? A la iglesia. Si Pablo está hablando a la iglesia, quiere decir que en la iglesia habían personas que cometían todos esos pecados. Y ahí en el capítulo 5 de Gálatas enumera un sinnúmero de ellos. Adulterio, el primero que pone es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Como digo yo, hay pecados más adentro que usted lo conoce muy bien. Que hay gente que hace cosas que usted las puede ver y demás, pero hay cosas que usted hace que nadie las ve, pero tú y Dios las saben. Y que muchas veces son peores. Bueno, no quiero categorizarla peor. Pecado es pecado, cualquiera que sea. Si te robaste 5 centavos, como te robaste $1.000.000, es lo mismo. El acto es el mismo. Como si dijiste una mentirita, como dicen algunos, una mentirita blanca, como una mentirota grande.
lo mismo es, son pecados. El bochinche, la murmuración. Conoces daba una ilustración, bueno, no quiero hacer ilustraciones porque unos monjes que ustedes han visto monjes, hay conventos de estos de monjes que hacen ciertos votos ellos, y en ese convento se había hecho un voto de no hablar. No podían hablarse uno al otro, era silencio y meditación y demás. Y llegó uno y le dijeron al director, ¿no sabes que a Crisóstomo lo pusieron jefe de la diócesis? En otras palabras, lo pusieron en un puesto más grande. Y gritó, ¿y yo? Se le rompió el silencio. La envidia y el celo lo hizo que cambiara de permanecer en silencio porque tenía que explotar, si no explotaba. Pero muchas veces tenemos y hacemos cosas. Y aquí él identifica 4 razones por la cual no identifica. Primero, porque él quería hacer esto algo, una aplicación universal. Segundo, Dios ya conocía el pecado de David. Dios conoce todos tus pecados. Todos tus pecados. Y mis pecados Él los conoce. Los tuyos y los míos. Ya Él los conoce. Y eso es suficiente. Muchos testifican y a veces cuando hay gente que va a testificar, me gustó el domingo pasado cuando testificamos de la sanidad porque fuimos al grano. Fuimos al grano. Se acabó. Dijimos, Dios me sanó de esto y se acabó. Y hay veces que algunos van a testificar y maté a este, y lo agarqué y le afrité y le hice y abrí el corazón, me lo comí y demás. Y detalles que no tienen que dar. Y después y los hermanos lo ven y como decía mi papá, no le coja miedo al que cortado, cógele miedo al que lo cortó. Porque a veces miramos a estas personas y dicen, pues si ese es tan malo, yo no me voy a sentar al lado de él. Hermano, Dios te bendiga de lejos, le dice. Pero no hay que entrar en tanto detalle. Dios conoce. Eso no honra a Dios ni a otros para pecar. Tercero, David quizás estaba tan avergonzado para nombrar su pecado. Después de la muerte de la princesa Diana, ya en Inglaterra, el príncipe, su esposo Charles, alquiló unos expertos para que le aconsejaran cómo podía seguir con su relación, porque aunque él estaba casado con ella, tenía una relación ilícita con otra mujer, sin causarle daño públicamente. En otras palabras, que nadie lo supiera. Porque hay mucha gente que no se avergüenza de su pecado. Yo creo que si Cristo te ha salvado, no hay por qué estar escondiéndole nada a Dios. A Dios, yo estoy hablando. Pero debe causarnos vergüenza porque hemos ofendido a Dios. Bien decía David, tus ojos, delante de tus ojos está mi pecado. ¿Tú lo viste? ¿Tú viste cuando yo estaba allá metido? ¿Tú lo viste? No, el pastor no te vio, los hermanos no te vieron, mi esposa no sabe nada, mi familia no sabe nada, pero Dios te vio. Es Dios. El problema no es conmigo ni con la iglesia, primeramente es con Dios. Supuestamente. Porque a ese es quien servimos. Gloria al Señor.
El profeta decía, pero el perverso no conoce la vergüenza. Porque cuando usted ama a Dios y ofende a Dios, se siente avergonzado de lo que ha hecho. Debe sentirse avergonzado, debe sentirse avergonzado, porque el Espíritu Santo nos deja saber que hemos ofendido a Dios, por más simple que sea, hemos ofendido al Señor. Cuarta, estoy seguro que si David menciona todos sus pecados, el salmo no tuviera, creo que fuera el salmo más largo del libro de los salmos. En vez, nombra y usa 3 palabras feas que describen el horror del pecado en su vida. Y una es rebeliones. El versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis rebeliones. David usa la palabra plural para hacer claro que fue más de una vez. Él quiere confesar que fue rebelde más de una vez. Y también nosotros hemos sido rebeldes con Dios. La segunda palabra que usa para pecado es maldad. Y en el hebreo da a entender esta palabra que hay un defecto fundamental en el carácter del individuo, y es lo que nosotros llamamos el pecado original. La psicología, ese es uno de los problemas que tenemos con la psicología, porque la psicología parte desde la premisa o de la hipótesis que el hombre es bueno, que básicamente el hombre es bueno. Y nosotros creemos todo lo contrario, que el hombre en realidad básicamente es malo. Vele los babies, yo he usado esa letra muchas veces, los babies. Cuando usted le dice al niño, no toque eso, da la espalda a usted y al segundo usted está. Que no toque eso. Y ahí te va. Da la espalda a usted y ahí vuelve de nuevo. Te dije que no toque. ¿Quién le enseña a él a hacer lo malo? Bueno, hay algunos que se atreven a decir que la psicología no es una ciencia práctica, básicamente porque está basada en presuposiciones. Porque lo vemos claro al principio, ¿no? Adán tuvo 2 hijos, Abel y Caín. No podemos decir que el medio ambiente dañó a uno y no dañó al otro. No podemos decir que sus padres fueron malos porque ofendieron a Dios. Pero uno salió, los 2 se criaron en el mismo lugar, en el mismo ambiente, con los mismos vecinos, fueron a la misma escuela, hicieron lo mismo. Sin embargo, uno salió y el otro no. Hay gente, familia, hay padres buenos que dan hijos malos. Y hay padres malos que dan hijos buenos. No, que si el hombre es bueno, que si esto, que si lo ocultamos. Y eso, por eso, hemos estado peleando ya por muchos años por el humanismo, esto que han querido interpretar y llevar a las escuelas y demás, y lo que está sucediendo hoy en día con el homosexualismo y tantas diversidades de sexo. Porque según ellos empezaron con 3 y llaman, yo no sé por cuántos hay, que travesti y esto y lo otro, y bisexual y homosexual. Usted se vuelve loco. La palabra de Dios nos dice que ¿qué? Varón y hembra los creó. Después de ahí, pero no.
Hay una de forma, y nosotros en la teología habla del pecado original del hombre, que obviamente, como dice el salmista, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Finalmente llama David a lo que él hizo pecado. Le llamó maldades, rebeliones, y ahora le llama pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pecado en hebreo, ahí quiere decir fallar al blanco. No dar donde tenemos que dar. Cuando usted tira una flecha y no da en el blanco, esa es la idea que usa el escritor ahí de pecar. Habla de transgresiones y tantas otras palabras más que leemos en la palabra de Dios. Ahí en nosotros, no podemos negarlo, un desvío siempre a hacer el mal, heredado de nuestros padres, nos lleva siempre a hacer. Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos precisamente de esa lucha antes de conocer a Cristo, que lo que quiero hacer bueno, no lo hago. Mi carne me lleva siempre a hacer lo malo. Tercero, la naturaleza reproduciente del pecado. Nos enseña este salmo que el pecado se reproduce. Note, pecados no son singular, nunca vienen solos. Hablamos como dijo aquel joven, yo soy culpable del pecado de David. Le confesó a su pastor y él se refería al adulterio. Pero el problema es que el pecado de David no fue el adulterio nada más. Algunos creen que de los 10 mandamientos quebrantó 8. En ese simple pecado nada más. En ese ahí, en el adulterio. De los 10 quebrantó 8 con Betsabé. Todos sabemos del séptimo pecado que dice, no cometerás adulterio. Ese fue claro, lo rompió. El sexto dice, ¿cómo dice el sexto? Aquel que lo sabe de memoria. ¿Cuál? No, yo tampoco, yo los tengo apuntado, por eso es que lo sé. El sexto dice, no matarás. Y él no mató, pero mandó a matar. El otro pecado, el otro mandamiento que quebrantó es el número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Betsabé se convirtió en su Dios. Han oído mi dicho. ¿Qué es lo que yo considero un Dios? Lo que nos roba la atención, ¿qué pasa? Han oído, lo he repetido muchísimas veces. Lo que nos roba la atención, ¿nos roba qué? Nuestro tiempo. Escúchelo bien. Lo que nos roba la atención, nos roba nuestro tiempo. Y lo que nos roba nuestro tiempo se convierte en nuestro Dios. Hay muchos que están y dicen que sirven a Dios, pero ¿qué es lo que más tiempo tú inviertes? ¿A dónde tú le das más tiempo? Tu familia puede ser tu Dios. Usted lo dijo. No fui yo, ella lo dijo. El teléfono. Están ahí. Hoy en día casi usted está hablando con alguien y ahí dándole acá, yo no sé ni cómo pueden estar atendiendo a uno y también a la vez. Pero hoy estamos así,
Y chequee por ahí, como ponemos el sign de vez en cuando. Dios va a hablar a su vida, pero no a través del teléfono. Le ponemos ahí para que apaguen los teléfonos. Pero muchas veces estamos ahí. ¿Qué se convirtió? Ella tomó todo su tiempo, toda su atención, y por lo tanto, la computadora, déjeme decirle lo de la pornografía hoy en día en la computadora, porque antes tenía que esconderse allá en la esquina, metía en la computadora en un cuarto, ahora no, ahí la tiene en el teléfono. Yo tuve una experiencia con y yo me hice el que no vi nada, pero estaba un individuo con su niñito y estaba molestando porque estábamos hablando de aquí, ella estaba inquietándole y él le dio el teléfono para que se entretuviera con él. Y mientras estaba dándole al teléfono, el niño pues obviamente le da teclas aquí, teclas allá, y de momento salieron unas figuras ahí y yo me hice que no vi nada y que estaba hablando y seguí la conversación con él, pero con el ojo estaba viendo lo que estaba, porque él vino, le quitó el teléfono al muchachito pero no eran, yo sé que muchas veces sucede inadvertidamente, porque muchas de las compañías hay que mandan cosas por el teléfono que hay, pero estos no eran que mandaron, era que él dio algo y estaba eso ahí guardado en la memoria del teléfono. Y seguimos hablando y yo seguí como que nada. Pero muchas veces el pecado nos lleva más lejos de donde nosotros queremos ir. Quinto, el segundo también lo quebrantó: no harás imagen, ninguna cosa semejante de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque todo el tiempo y todo aquello era la mujer. Obviamente no fue en un aspecto literal de que él se adora, pero le dio todo su tiempo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre, porque el pecado de él trajo desgracia a su familia. Una de las cosas que vemos en la vida de David es que sus hijos, Absalón se rebeló, uno ultrajó a la hermana, trajo desgracia a su familia, porque el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de lo que le dio a luz. El octavo, no hurtarás. Se robó la mujer de su prójimo. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando Betsamé supo que estaba encinta, David mandó que Urías lo mandó a buscar, y el hombre era tan fiel a su líder, han leído la historia, que él no fue a su casa, se quedó en el palacio allí. Y el décimo lo rompió también. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dios mío, caramba, hermano y hermana. Hermano y hermana, respete a su esposo, respete a su esposo, respete a sus hijos, respete a su familia. No lo haga ni por Dios, por su familia. No, que si el jefe, que si la mujer, que si aquella, que si esto, y usted sabe cómo son. Qué bonito te ves, qué bien te ves. Eso me dijo mi esposa esta mañana. Nos gusta que nos alaben, ¿no? Y el diablo sabe cómo bregar.
uno de los problemas del hispano muchas veces es la falta de autoestima. Y cuando consideramos y mi esposa no me mira, y mira, me puse esto y no me dice ni hello, ni nada de esto, qué bien te ves. Y de lo mismo el esposo, porque el hombre es peor todavía. Por lo menos las mujeres de vez en cuando le tiran una florecita a uno, ¿no? Ella, porque mi hijo me dice que tú dices que no eres, pero tú eres como tu papá, me decía mi hijo los otros días, cuando lo presenté aquí al frente, que le dije lo que decía mi mamá, el burro adelante para que no se espante. Y él me dice, ni aún así me puede dar una florcita, me dice. Pues mi papá era de los que yo le he dicho a ustedes, estaba la comida buena, se la comía toda y ahí sabrosa. Y después decía, esa carne estaba fresca. Esas habichuelas, qué frescas estaban. Y mi mamá a veces miraba con trae la habichuela y tírala ahí, y la carne tírala ahí. Si yo no le echo el condimento y las cocino a su tiempo y la carne la cocino, no salen buenas. Querían darle crédito al carnicero ni al agricultor allá, y ella fue la que las cocinó. Ella es la que necesita un poquito de elogio. Y a veces somos así, el café, este café estaba fresco, y es fresco. ¿Y quién lo coló? Fue ella. ¿Y quién te le echó la leche? Y a algunos hay que darle el azúcar. Siempre en mi mente queda, una vez los muchachos hicieron aquí un asunto de ¿cómo los puppets, eso? Y uno que estaba haciendo el papel del esposo, le dijo a la esposa que le prepararon unas tortillas. Y la esposa, según los muñecos allá, vino y le trajo unas tortillas. Y estas tortillas están frías, caliéntamelas, le dijo el puppet. Y yo le dije, esto no lo aprendió, este libreto no fue que lo escribieron, esto lo vio en la casa. No, porque por lo menos mi hija, pues, déjala un poquito más caliente. Entonces yo sé que se te olvidó y caliéntamelas ahí un poquito. Y a veces lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? El hombre se mata trabajando, compra cosas, hace, y no hay un elogio. Y yo me imaginé esto y por eso hasta aquí vamos a llegar. Se me fue el tiempo. Porque el pecado siempre te lleva más lejos. No que lo que yo iba a hacer, eso dijo Sansón. Un ratito me voy allí, me acuesto en la falda de esta mujer y la aquí y allá, y se quedó un ratito y ella siguió y le pasó la mano, y aquí y allá, y qué malo tú eres, que tú no me dices, mira, que tú ahí una vez salió y la segunda y la tercera, hasta que por fin lo agarró. Y Sansón no pensaba llegar tan lejos y después fue a terminar a hacer burla, porque así terminó siendo burla de los demás. Porque eso es lo que quiere hacerte el diablo. Sí, yo me voy con él. Como decía una muchacha en mi iglesia, le decía los otros días a los hermanos, cantábamos, era un storefront, y ella, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y el pastor le dijo, pero hermana, si ella se lo estaba diciendo, me voy con él, me voy con él. No era con Cristo, es con el novio que estaba sentado en la parte de atrás. Y se fue con él. Yo no me quedo, me voy con él. Se fue con él. Porque el pecado siempre nos lleva más lejos. Y ese es el problema. Pablo nos exhorta. Yo era miembro de la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios creen
por los que han, la Iglesia de Dios la Iglesia de Dios es, bueno, en Centroamérica le llaman Evangelio completo, creo que le llaman. Evangelio completo, en Puerto Rico le llaman la Iglesia de Dios Mission Board. Y en su de doctrina, en las doctrinas de ellos, llega a una segunda experiencia, no la del bautismo en el Espíritu Santo. Ellos creen y enseñan que usted puede llegar a la entera santificación. Que cada creyente, nosotros creemos que usted puede llegar y puede anhelar y seguir y buscar. Queremos llegar a eso. Podemos llegar a un estrado, a un momento que podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que el pecado ya no tiene ningún señorío sobre nuestras vidas. Que cuando llega el pecado y el diablo a tratar de tentar, le decimos: no, aquí no va a entrar, yo no voy a hacer eso. Y ellos una vez me estuvo raro, le hablé a mi hermano que era ministro y él era ejecutivo de la Iglesia de Dios. Y le dije: pero vi un sticker en un carro que tenía el emblema de la Iglesia de Dios y decía: si todavía usted peca, no ha sido salvo. Porque ellos enfatizan, y la palabra de Dios no nos enseña eso. Bien escribió el apóstol Juan. ¿A quién le escribió? A la iglesia. Hijitos míos, les dijo: si habéis pecado, abogado tenemos para... Eso no es razón, porque ese es el problema a veces también. El hecho de que podamos tener acceso al perdón de Dios no quiere decir que vamos a usar ahora ese como una muleta para seguir pecando. No. Todo lo contrario. Cuando usted ama a alguien, por eso digo que nuestra relación con Dios está basada en amor. Cuando usted ama a Dios, usted no está buscando la forma de ofenderle. Cuando usted ama a alguien, lo menos que usted quiere es ofender a esa persona. Usted busca la forma de agradarle y de hacerle bien y hacerle bien, y un favor aquí, un favor allá, y gracias y bendiciones aquí, allá. Usted no vive, por eso muchas veces el matrimonio se vuelve, como dicen muchos, un yugo, un esclavo, porque usted está viviendo ahí, ay, que esta mujer y que este hombre. No, cuando usted ama a alguien, es verdad, Señor, todavía no. Tenemos que ser sinceros. Hay momentos que usted, Señor, o te digo, hermano, o te la lleva o te la mando. Pero cuando usted ama, no, ¿verdad que? Ay, bendito, se levantó mal ella hoy. Y déjeme decirle, con esto termino y ya. Yo llevo 53 años, dijo el hermano. Yo llevo creo que uno más que él, o dos. 53 tenemos. El año que viene cumplimos 54 de casado. Pero eso es lo que hace el matrimonio excitante, ¿no? Decía un amigo en el seminario, él decía, Robles, me decía él, si hay algo bueno del pecado, y no es que haya algo bueno, pero él decía, si hay algo bueno del pecado, es la reconciliación. Si hay algo bueno en el matrimonio, es que, porque si usted no sabe pedir perdón, no se case. No se case, no va a durar nada. ¿Cuántas veces al día tiene que usted perdonar? Jesús dijo 70 veces 7. En el día su esposa le ha llegado ahí, casi ha llegado, ¿no? Pero le faltan 2 o 3, así que tiene que perdonar.
Y de la misma forma usted ofendemos. Y si no estamos dispuestos a perdonar, no te vistas que no vas. Porque no vas a llegar lejos. Aunque se recuerda una película que en los 60 o 70 salió de Love Story. ¿Se recuerdan esa película que salió, que fue muy famosa? Y decía, una de las frases famosas de esa película fue, love, daban ellos el significado, love is never to say I'm sorry. Yo le digo, estos nunca se han casado entonces. Nunca se casaron. Creo que ella se murió al fin de la película o algo así. Pero obviamente yo creo que no se casaron porque I'm sorry tenemos que estar diciendo 699 veces al día. Cuidado. Y eso es lo que nos echa para adelante. Es saber que ella no es perfecta y usted no es perfecto. Y eso es lo que la Biblia nos llama. Como iglesia y como individuos, el amor no está basado en que me traten bien, es en yo tratar bien. Porque si fuera así, Dios no nos hubiese amado. Él nos amó, aún dice la palabra de Dios, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque éramos buenos, sino porque éramos pecadores. Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos la próxima semana. Nos quedamos en el punto 4. Gloria a Dios. Estamos en pie. Gloria al Señor.